El jeque billonario Said al-Faruq nunca había experimentado un rechazo que retumbara tan fuerte en su orgullo. A sus 35 años, su nombre era sinónimo de poder, influencias y una fortuna que parecía intocable. Sin embargo, en esa noche luminosa, bajo la inmensidad estrellada del desierto de Rub al-Khali, 20 mujeres habían dicho no a sus invitaciones para citas. Una humillación amarga que desafiaba todos sus estándares y rompía la imbatible armadura de su ego. El Emirato Ámbar, con sus palacios dorados bañados por el sol ardiente y tapices de seda que susurraban secretos ancestrales, parecía cobrar vida con el reflejo de piedras preciosas en arañas colgantes. En medio de esa magnificencia, el silencio de su despacho era ruidoso, con el latido acelerado de su pecho. La opulencia detrás de sus puertas niega el desgarro que sentía. Por dentro, aromas de incienso persa y especias se entremezclaban con el olor metálico de la frustración y la desesperación que le arañaban el alma. Zaid, con su rostro cincelado y mirada intensa, había cerrado cada una de las 20 puertas con dignidad y vehemencia. Nada combatía su prestigio social y encanto como la rebeldía silenciosa de no ser deseado. Era un imperio inquebrantable al que inesperadamente le temblaban las bases. Pero fue en ese mismo instante, bajo la tenue luz que bañaba el hall principal, cuando ocurrió lo inimaginable. Entre los murmullos y miradas ásperas de los asistentes de palacio, Laila, la sirvienta de manos callosas pero dignas, se atrevió a aceptar la invitación del jeque. Ella, con vestido desgastado y una gracia sencilla, parecía una nota discordante en la sinfonía del lujo. Nadie esperaba que fuera la única que dijera sí. Su voz firme y ojos que reflejaban una mezcla de resolución y misterio atravesaron la orgullosa indiferencia de Said. La tensión era palpable, un choque sutil entre mundos irreconciliables. La presencia de Laila erosionaba la fría arrogancia del jeque, despertando emociones que creía enterradas bajo capas de poder y orgullo. En el salón, sus primeras palabras fueron cortantes, el desdén escondido tras cada frase. «No necesito caridad ni lujos». «Jeque», dijo ella, desafiándolo sin miedo. La máscara perfecta del billonario se resquebrajó ante una curiosa mezcla de respeto y desconcierto. Detrás de la dureza de Laila había una fortaleza que Said aún desconocía, y dentro de él un deseo súbito y extraño de derribar muros que ni siquiera sabía que había construido. Pero la duda crecía como sombra ominosa. ¿Por qué la sirvienta había dicho sí? Los susurros de los sirvientes apenas disimulaban las especulaciones. Un secreto guardado en el pasado de Laila comenzaba a asomar. Una verdad incómoda que podría destruir no solo su incipiente conexión, sino todo lo que Zaid pensaba conocer. Madre e hija, la pobreza y el oro, lo visible y lo oculto. El tiempo, juez implacable, empezaba a señalar con su dedo invisible. En el momento más inesperado, Laila reveló un antiguo amuleto bajo su ropa, un símbolo que hizo detener el tiempo y congelar la respiración entre ellos. No era solo una sirvienta más, era guardiana de un secreto destinado a poner a prueba la fortaleza del jeque y la sinceridad de su alma. La aceptación inesperada se entrelazaba con una advertencia silenciosa. El juego acababa de comenzar. Antes de que el próximo secreto de este emirato sea revelado, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. ¿Ya diste like si sientes que este jeque te ha intrigado? Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos sigues y qué giro crees que cambiará su destino. Tu pasión por estos dramas nos inspira a continuar. Gracias por acompañarnos. El silencio que se instaló en el gran salón apenas se quebró por el eco distante de un reloj antiguo, marcando cada segundo que Said al-Faruq luchaba contra la tormenta que se gestaba en su pecho.
La figura de Laila, valiente y serena, aún resonaba en el aire como un desafío lanzado a su invencible ego. Said se acercó lentamente, consciente de que cada paso ya no era el avance imponente de un jeque que dominaba un imperio, sino el retazo frágil de un hombre cuya armadura comenzaba a mostrar grietas profundas. Su mirada, antes fría y altiva, ahora expresaba una mezcla inquietante de respeto y una punzada de incertidumbre que él mismo desconocía. «¿Por qué has aceptado, Laila?», preguntó Said con voz grave, pero sin la arrogancia habitual. Su pregunta no solo buscaba una respuesta lógica, anhelaba descifrar el misterio que ella representaba. Ella, con la frente alta y los ojos fijos en su figura, sintió el calor de las miradas que los rodeaban, pero no retrocedió. En sus palabras había una firmeza inquebrantable. No era solo una sirvienta que aceptaba la invitación del jeque por curiosidad ni por vanidad. Porque, jeque, en este juego de apariencias hay verdades que no se esconden detrás de muros dorados, respondió con una voz que parecía surgir del desierto mismo. No temo enfrentarlas, aunque eso signifique desafiar a un hombre acostumbrado a que le digan siempre que sí. Las palabras de Laila cayeron como una lluvia inesperada en medio del verano incandescente. Sus ojos destellaban con un secreto que aún no estaba lista para revelar, pero que prometía estremecer los cimientos de aquel emirato. Said sintió entonces una oleada de emociones encontradas. La ira por sentirse desafiado, la atracción inexplicable que su figura desprendía, y sobre todo, el temor sutil de que aquella mujer pudiera ser la llave a un universo de verdades que él había preferido ignorar. Aquel momento marcó un giro. La noche brillaba fuera de las ventanas con un manto estrellado que parecía observar en silencio las jugadas de aquellos dos protagonistas de una historia que apenas comenzaba a revelarse. Por primera vez, el jeque permitió que sus pensamientos se apartaran del poder y la riqueza para sumergirse en la incertidumbre del alma humana. ¿Quién era Laila realmente? ¿Qué secretos guardaba ese amuleto escondido bajo sus prendas humildes? Mientras la cortesía exigía una conversación superficial, los silencios entre ellos estaban cargados de tensión. Said notó en el temblor apenas perceptible en la mano de Laila una mezcla de miedo y desafío, un contraste vivo con la seguridad que mostraba. Aquellas dos almas, en aparente oposición, comenzaban a entrelazarse en una danza silenciosa donde el orgullo y la vulnerabilidad se alternaban. El jeque, acostumbrado a controlar cada situación con mano firme, tuvo que aceptar que esa noche, bajo la inquebrantable mirada del desierto, las reglas habían cambiado. Al día siguiente, el palacio despertó cubierto por los rayos dorados del sol, pero la atmósfera estaba teñida de un raro escepticismo. Los rumores de la inesperada aceptación de Laila corrían como fuego en el viento. Nadie en la corte se atrevía a mirar a Said de la misma forma. Su invulnerabilidad parecía haberse resquebrajado. En lo profundo de sus aposentos, Said se perdió en sus pensamientos. Los meses de soledad y control absoluto parecían desvanecerse frente a la perturbadora idea de que alguien fuera capaz de resistirlo, de desafiar sus normas, sin temer las consecuencias. Laila, por su parte, retornaba a sus quehaceres con una máscara de normalidad, pero el amuleto que había mostrado seguía pesando como un recordatorio de un pacto silencioso. Sabía que el jeque no se rendiría fácilmente, que su mundo y el suyo estaban destinados a chocar ferozmente. Esa tarde, en el jardín de cítricos, donde el aroma exótico se mezclaba con la brisa cálida, Said se encontró nuevamente frente a Laila. Esta vez, sin testigos. La distancia entre ellos parecía un abismo. Él con el peso de su linaje y sus secretos,
ella con el coraje que solo la adversidad forja. «No sé qué buscas», dijo Said con voz entrecortada, «pero si pensabas que esto sería un juego, estás muy equivocada». Laila lo miró fijamente, sin miedo, y con una sinceridad que desarmaba cualquier defensa. «No vine en busca de juegos, jeque. Vine para mostrarte que detrás de cada hombre poderoso hay un alma que necesita ser entendida, incluso si esa alma se niega a mostrarse». Un silencio profundo los envolvió. Las palabras no eran simplemente un diálogo. Eran un puente entre dos mundos que hasta ese instante parecían irreconciliables. Pero mientras la conexión se estrechaba, una sombra oscura comenzó a deslizarse entre ellos. Un mensajero llegó con una carta sellada por un emblema que Zaid no había visto en años. Abrir aquella carta significaba abrir una herida del pasado que podría destruir no solo la relación naciente, sino todo lo que había construido. Zaid sintió cómo el peso del destino caía sobre sus hombros, mientras leía aquellas líneas impregnadas de antiguas rivalidades, secretos olvidados, y un precio que él no estaba seguro de estar dispuesto a pagar. Laila observó su rostro, detectando la tormenta que se desataba detrás de sus ojos fieros. En ese instante, supo que aquella aceptación de la invitación no solo sería el comienzo de un cambio, sino el inicio de una batalla por el alma del jeque y la verdad oculta bajo su corona de oro. El viento levantó una fina arena que entró por la ventana abierta, cubriendo con un polvo tenue el amuleto que pendía en el cuello de Laila, una señal silenciosa del destino que aguardaba, con sus dientes afilados, a aquellos que se atrevieran a desafiar su poder. Y en el silencio del palacio, solo quedó una certeza. El juego apenas comenzaba, y ninguno de los dos estaría preparado para lo que estaba por venir. El sol comenzaba a desvanecerse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos carmesí y dorados que reflejaban la pasión contenida de aquel encuentro inesperado. El palacio ámbar, imponente y silencioso, parecía guardar en sus muros testigos mudos de secretos demasiado profundos para ser revelados a la ligera. Said al-Faruq permanecía al borde de la ventana del salón principal. Sus dedos rozaban sin querer el frío cristal, mientras intentaba desentrañar el enigma que Laila representaba. La carta aún doblada en su mano pesaba más que todas. Las riquezas bajo su dominio. Palabras que despertaban viejas heridas y sombras del pasado que creía enterradas para siempre. La atmósfera era tensa, cargada de un silencio que cortaba el aire como un puñal. La luz menguante acariciaba el rostro del jeque, revelando fugazmente una muesca de vulnerabilidad que rara vez permitía asomar. En su mente, una batalla desatada entre orgullo y miedo. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio? ¿Y qué precio tendría que pagar por dejar entrar a aquella sirvienta a sus secretos? Por un momento, la puerta se abrió a hurtadillas y Laila apareció, su figura sencilla contrastando con la opulencia que la rodeaba. No había temor en sus ojos, solo una determinación férrea, como si desafiara a todo un mundo disfrazado de lujo y poder. «Jeque», susurró ella, avanzando unos pasos, «sé que esa carta cambia todo, pero también sé que no todo está perdido». El eco de sus palabras quedó suspendido en el aire, evocando la dualidad de su presencia, una mezcla de fuerza inesperada y un secreto aún oculto tras el amuleto que llevaba cerca del corazón. Zaid se volvió lentamente, sus ojos profundos buscando en ella alguna señal de indulgencia o esperanza. Era difícil aceptar que aquella mujer humilde, con sus manos callosas y voz simple, pudiera ser quien desarmara su alma protegida por siglos. «¿Cómo puedes ser tan valiente?», inquirió, su voz rasgada por un deje de incredulidad.
¿Arriesgárselo todo al acercarte a alguien como yo? ¿No temes las consecuencias? Leila alzó la barbilla, la luz anaranjada bañando sus facciones con un brillo casi celestial. La valentía de quien no tiene mucho que perder, jeque, es distinta a la de un hombre blindado por sus posesiones, replicó, su tono firme pero sin rencor. Yo no vine a pedir nada, ni a mendigar un lugar en tu mundo. Vine a recordarte que a veces el verdadero poder está en enfrentar las verdades, por más dolorosas que sean. En aquel instante, el silencio del salón se quebró por un murmullo lejano. Pasos apresurados resonaron en el corredor. Ambos se giraron al unísono. Un mensajero con rostro sombrío apareció, entregándole a Said un sobre sellado con un emblema desconocido para la mayoría, pero letalmente familiar para el jeque. Sin pronunciar palabra, Said rompió el sello y desplegó la carta. Sus ojos escudriñaron las líneas escritas con tinta negra, revelando nombres y amenazas que reaparecían desde las sombras. El calor del sol poniente pareció desvanecerse, dando paso a una sombra fría que se colaba entre sus huesos. Esto, murmuró tragando en seco, es la respuesta que esperaba y temía al mismo tiempo. Laila se acercó, apoyando una mano ligera en el antebrazo de Said. La sensación era extraña, como si en ese toque tímido habitara una promesa de redención. No estás solo en esto, dijo con suavidad, sus palabras un bálsamo en medio de la tormenta. Pero debes decidir a quién confiar y cuándo enfrentar ese pasado. El jeque apartó la mirada y cerró la carta con una determinación renovada. La guardia de su rostro se restauraba lentamente, pero en sus pupilas brillaba una chispa nueva, forjada en la fragua de la incertidumbre. El Imperio Ámbar no puede permitirse debilidades, manifestó con firmeza, la voz henchida de autoridad, pero también de una emoción contenida, que solo Laila parecía percibir. Pero quizás, solo quizás, estoy dispuesto a arriesgarlo todo por algo más real que las piedras preciosas o el oro. La noche envolvía el palacio en su manto oscuro, y en el silencio solo se escuchaba el latir acelerado de dos corazones enfrentados y entrelazados en una danza de secretos y promesas. El perfume de naranjos y especias flotaba en el aire, mezclándose con la tensión creciente que impregnaba cada rincón. De repente, un grito ahogado llegó desde los pasillos superiores. Laila tensó el cuerpo. Sus ojos reflejaron un destello de alarma velada. Said se giró hacia la dirección del sonido, la mandíbula apretada y la mirada endurecida. «¿Qué está pasando?», ordenó con voz firme, pero cargada de una urgencia que no llevaba en público. Un criado llegó corriendo, casi sin aliento. «Majestad, han irrumpido en la ala privada. Han robado documentos. Y hay signos de sabotaje. Es alguien cercano. Estamos investigando». El corazón de Said se hundió en un abismo inesperado. Entre susurros y miradas furtivas, una idea oscura empezó a germinar. La amenaza no venía de fuera, sino de los mismos que caminaban bajo su mismo techo. Leila se aferró a la consola del ventanal, los dedos apretando el mármol frío como si quisieran anclarse a algo firme. Sus pensamientos galopaban. Nada era casual en aquel juego de poder y traiciones. «Esto cambia todo», murmuró con voz apenas audible. «Y no solo para nosotros». Said la observó, reconociendo en ella herramienta y aliada, pero también un misterio que acaso conocía más de lo que estaba dispuesto a aceptar. «Tenemos que actuar rápido», sentenció el jeque, alejándose con pasos firmes hacia la oscuridad que llamaba a sus oscuras decisiones. «Porque si no detenemos esto ahora, no habrá imperio que salvar, ni secreto que proteger». Y mientras las sombras se extendían, sobre el palacio cayó un silencio como de tumba.
solo roto por un último destello del amuleto que Laila escondía, un signo inequívoco de que nada volvería a ser igual y que la batalla por el alma del jeque apenas comenzaba, con aliados y enemigos tan cercanos como inesperados. Quizás no todo el poder del mundo podría salvarlos del abismo que se abría a sus pies, pero ese abismo también guardaba una promesa, el renacer de aquello que parecía perdido. Y en ese instante, bajo la luna que emergía triunfante en el firmamento, Said al-Faruq entendió que su destino estaba, irremediablemente, unido al de Laila, y a un secreto que podría destruir o salvaguardar para siempre su reino. La noche había caído con un manto oscuro que envolvía el palacio ámbar en un silencio profundo, salvo por el leve murmullo del viento que se colaba entre las columnas doradas y los jardines de naranjos. Said al-Faruq permanecía inmóvil en su estudio privado, la carta sellada con aquel antiguo emblema desdoblada a su lado, aún fresca en sus pensamientos, como una herida que se negaba a cicatrizar. Sus ojos se perdían en el amuleto que Laila llevaba al cuello, una pieza sencilla pero cargada de historia que brillaba tenuemente bajo la luz de las velas. Aquel símbolo no solo era la clave para entender la identidad oculta de la sirvienta, era la sombra de un pasado que amenazaba con destruir lo que Said había edificado con tanto esfuerzo y orgullo. El eco de los pasos de Laila resonó en el corredor junto a la puerta entreabierta. Su voz dulce pero firme invadió la estancia. «Jeque», dijo con voz baja pero segura, «no puedes permitir que esos fantasmas del ayer gobernaran tu presente». Said giró lentamente, sus facciones endurecidas, pero marcadas por una vulnerabilidad nunca antes mostrada en público. «No es solo mi pasado», respondió con tono áspero. «Es mi responsabilidad proteger un imperio que está al borde del colapso. Y tú, con ese amuleto, representas tanto como la amenaza que temía enfrentar». La mirada de Laila no tembló. Sus ojos reflejaban un fuego contenido, una valentía nacida de la adversidad y los secretos guardados en el silencio. «Lo que queda de una verdad que muchos quieren enterrar», musitó, «pero también la esperanza que podría restaurar aquello que está quebrado, si alguien decide escuchar». Ambos quedaron atrapados en un instante suspendido. El aire parecía volverse denso, como si cada respiro pesara más. Said se acercó con pasos lentos. La distancia que antes los separaba se acortaba con una mezcla de tensión y magnetismo que ninguno de los dos podía controlar. «¿Y qué esperas de mí, Laila?», preguntó, con la voz rota por la mezcla del deseo reprimido y el instinto de preservar su corazón blindado. «¿Que te crea? ¿Que arriesgue todo lo que soy por el misterio que ocultas?». Ella alzó la barbilla, desafiante pero con un dejo de ternura que desarmaba. «No te pido fe ciega», replicó, «solo que te permitas sentir que hay algo más allá del poder y la riqueza que tanto te ha aislado». Un silencio sombrío se instaló, roto solo por el suave roce del vestido de Laila contra el mármol. En ese instante, una sombra apareció al borde del umbral y susurró la palabra que rompería la ya frágil calma de la noche. «Señor, ha llegado una visita inesperada, un hombre que dice traer noticias urgentes y peligrosas». Said apretó la mandíbula. El corazón latía con fuerza en su pecho, oscilando entre la ira y el miedo. Sin apartar la mirada de Laila, ordenó con voz firme: «Tráiganlo, de inmediato». La puerta se abrió y un emisario entró apresurado. Con gestos nerviosos y una expresión que desafiaba la compostura habitual de la corte, desplegó un pergamino bajo la luz de un candelabro de cristal, y Said leyó con rapidez,
absorbiendo cada palabra como si fueran golpes. «Han descubierto que alguien en este palacio conspira para derrocarme», dijo al fin, la voz quebrada por la traición. «No es un enemigo externo, es alguien cercano». Layla observó la transformación en su rostro. El frío acero se volvió ceniza, y la certeza absoluta se tiñó de dudas. Por un momento, la poderosa, imponente figura del jeque dio paso a un hombre vulnerable, perdido en un mar de sospechas. «¿Crees que podemos confiar en alguien?», preguntó ella con el pulso acelerado. «¿O todos están jugando sus propios juegos?». Zaid dirigió su mirada hacia la ventana, respirando hondo mientras el viento levantaba la arena del desierto, pintando el horizonte con formas ondulantes y fugitivas. «No lo sé», confesó, «pero juro que descubriré la verdad, aunque eso signifique quemar cada secreto que el imperio esconde». Un paso resonó detrás de ellos, y la presencia de un criado con rostro pálido alteró la escena. Sus palabras fueron un golpe seco. Documentos importantes habían desaparecido, y había señales claras de sabotaje en las defensas internas. La pensión se volvió una tormenta dentro del palacio. Said y Layla se miraron, sabiendo que no podían enfrentar ese enemigo solitarios. Sus destinos ahora estaban irrevocablemente unidos. «No podemos perder más tiempo», insistió Said, la autoridad en su voz ahora mezclada con una emoción recién descubierta. «Este juego no es solo de poder, es de supervivencia. Y esta vez, Layla, necesitaré que seas mi aliada y mi verdad». La sirvienta asintió, mostrando una mezcla de orgullo y temor. En su interior una promesa ardía. No permitiría que la traición se comiera lo que ella consideraba su hogar, aunque eso significara enfrentarse a demonios que ni siquiera el propio jeque había imaginado. Mientras la noche se espesaba y el palacio ámbar parecía suspirar bajo el peso de intrigas y miedos, una figura oculta observaba desde las sombras. La hoja de su daga captaba el reflejo fugaz de la luna, y una sonrisa cruel recorrió sus labios. Pensaba que ya había ganado, pero lo que no sabía era que la batalla verdadera recién comenzaba. Un grito lejano quebró el silencio, seguido por el eco de pasos apresurados que se dirigían hacia el salón principal. Y en medio de la penumbra, el amuleto de Layla emitió un brillo casi imperceptible, como una señal silenciosa de que todo estaba por desmoronarse o renacer. Allí, en ese instante suspendido entre la traición y la esperanza, Said comprendió que ni el oro ni el poder podrían salvarlo sin enfrentarse primero a los fantasmas que llevaba dentro, y que Layla, más que un misterio, se convertiría en la llave que abriría o cerraría todas sus puertas. La luna ya había alcanzado su ápice cuando la quietud del palacio ámbar se fracturó bajo la presión de secretos a punto de estallar. Zaid al-Faruq se encontraba en su despacho, la carta ominosa aún en sus manos. Sus dedos apretaban con fuerza el pergamino, mientras sus ojos se perdían en aquel laberinto de traiciones que amenazaban con desmoronar su imperio. El susurro del viento atravesaba las rendijas abiertas, llevando consigo el aroma embriagador de los naranjos y el incienso persa. En ese silencio denso, cada respiración de Said pesaba como el oro del tesoro que custodiaba. El que fuera invencible ahora vacilaba. Una sombra se deslizó tras él sin hacer ruido. Layla emergió con la serenidad de un oasis en medio del desierto. Sus ojos brillaban con una mezcla de resolución y miedo. Se acercó sin palabras, y el silencio entre ambos habló más que cualquier discurso. «Jeque», comenzó ella, con voz baja pero firme,
El pasado no solo llama a tu puerta, ya está dentro, y no espera permiso para arrasar con todo. Said volvió la mirada lentamente, su rostro un mapa de tormentas interiores. En sus pupilas había fuego y cicatrices, orgullo y dudas que ninguno de sus súbditos había visto jamás. No estoy seguro de en quién puedo confiar, confesó, como si esas palabras fueran un bálsamo y una carga al mismo tiempo. La traición que amenaza nuestro hogar proviene de donde menos espera. El aire alrededor se tornó más frío, como si las paredes cubiertas de oro presintieran la caída inminente. Laila apoyó una mano ligera en el brazo del jeque, un gesto que portó la promesa de una alianza que trascendía jerarquías. No estarás solo, susurró. Mi vida y ese amuleto que llevo no son solo símbolos vacíos. Son la llave para descubrir quién juega en las sombras. Zaid la observó con atención, intentando descifrar la fortaleza oculta tras aquella mujer que había desafiado su mundo. Cada fibra de su cuerpo le gritaba que esa unión era más peligrosa que cualquier enemigo declarado. Cayó la noche, mientras en el palacio, en algún pasillo remoto, ecos de pasos furtivos resonaban festivos y amenazadores a la vez. Los guardias parecían caer en un conjuro de distracción, y en medio de tanta opulencia, la vulnerabilidad se mostraba transparente como el cristal de sus candelabros. Un grito seco y apagado cortó la quietud. Entonces todo se aceleró. Zaid se puso de pie con decisión, dejando escapar un suspiro que cargaba siglos de linaje y responsabilidad. Su mano rozó el amuleto en el cuello de Laila. Un roce breve pero lleno de significado. ¿Quién osa enfrentarnos desde dentro?, rugió con autoridad, la voz tiznada por la mezcla de ira y miedo. Laila, con la mirada fija en la puerta que acababa de abrirse, respondió con una verdad que golpeó como una daga. Alguien que conoce tus secretos tan bien como tú creías conocer tu propio corazón. Un mensajero entró apresurado, su rostro teñido por el hastío del desesperado y el temor callado. Extendió un pergamino que Said tomó con una lentitud calculada. Al desplegarlo, sus ojos se encontraron con símbolos y nombres que había intentado borrar de su memoria. Enemigos antiguos, pactos rotos y sombras que tomaban forma entre los mismos rostros que desfilaban por sus salones. Esto, musitó, su voz quebrándose apenas un instante, es solo el comienzo. La noche se transformó en una tormenta de emociones y sospechas. La corte se tornó un tablero de piezas móviles, donde cada aliado podía ser un enemigo disfrazado. Laila dio un paso hacia adelante, la vestidura sencilla casi invisible entre las riquezas que la rodeaban, pero su presencia era un faro en medio del caos. ¿Puedo confiar en ti?, preguntó Said, la vulnerabilidad abierta en sus palabras como nunca antes. Ella sostuvo su mirada, segura, sin titubear. Tú y yo somos las dos caras de esta moneda. Para salvar el imperio, tendremos que derribar todos los muros, incluso los que hemos construido dentro de nosotros mismos. Pero antes de que pudieran dibujar un plan, un estrépito sacudió el ala oeste del palacio. Voces alteradas, el tintinear de armas y un murmullo inquietante comenzaron a envolverlos. Said giró vehemente, sus pasos firmes retumbando en los mármoles. Y Laila lo siguió como sombra inseparable. La puerta del salón se abrió violentamente y un guardia entró jadeante. «Majestad, han irrumpido en la cámara del tesoro y han robado un fragmento del antiguo legado de la familia Al-Faruq», informó con los ojos desorbitados. Además, la cámara secreta ha sido saboteada. El eco de aquella advertencia cayó como un balde de agua fría. Said sintió el peso de la traición más cerca de lo que esperaba, enterrada en los propios cimientos de su hogar. La batalla no es solo por el poder, musitó, acercándose a Laila.
es por la esencia misma de lo que somos. Ella sintió la sombra del amuleto alineándose con la luz de la luna que entraba por las altas ventanas. Y por lo que aún podemos ser. En ese instante un leve resplandor emergió del amuleto, como una señal oculta solo para ellos. Un aviso urgente llegaba desde las profundidades del palacio. Un visitante inesperado se aproximaba, con intenciones claras y oscuras. Said supo que la calma había terminado. Los secretos, las traiciones y la promesa de un amor terreno en medio del oro y la arena daban paso a una tormenta cuya fuerza solo estaba por desatarse. Con el corazón agitado, pronunció una frase que resonó en la vastedad del desierto. «Que venga. Estoy listo para enfrentar lo que sea, pero esta vez no seré yo quien caiga». En la penumbra, mientras la luz de la luna atravesaba las cortinas bordadas, el amuleto brilló con mayor intensidad, revelando un enigma que ni siquiera el jeque billonario había previsto. Y entonces, la puerta se abrió para dejar entrar a un hombre cuyo rostro ocultaba más que intenciones. Ocultaba un pasado que podía destruir todo lo que Said había construido, y a la vez cambiar su destino para siempre. La carta temblaba en sus manos mientras Said al-Faruq se sumergía en un silencio que pesaba como una condena anunciada. El brillo de la luna se colaba por las altas ventanas del despacho, bañando con una luz plateada la opulencia del mobiliario y la expresión adusta de aquel hombre que reinaba en el imperio ámbar. La traición latía en cada palabra escrita, un eco oscuro que amenazaba con devorar lo construido durante décadas. Layla permanecía a su lado, silenciosa pero firme. La tensión entre ambos no se disipaba. Al contrario, se densificaba con cada latido acelerado y con cada sombra que dibujaban las cortinas meciéndose con la brisa nocturna. Ella, con el amuleto resguardado bajo su sencilla túnica, parecía sostener en sus hombros más que un accesorio, un peso ancestral quizás tan fuerte como el de aquel jeque. «No podemos esperar más», murmuró Said, la voz áspera, casi rota. «Si esta conspiración es como sospecho, cada minuto que dejamos pasar es una daga enterrándose más profundo». Layla asintió, sus ojos oscuros fijos en él, revelando una resolución férrea. No había espacio para dudas. En aquella alianza naciente, el orgullo debía ceder ante la supervivencia. «Hay un nombre que se repite en esta carta», continuó Said, señalando con el dedo tembloroso el pergamino. «Un traidor que ha estado muy cerca, oculto bajo las máscaras de lealtad y protocolo». El susurro del viento colándose por la ventana se mezcló con la quietud expectante del salón. El poder emanado por el jeque parecía debilitado, casi vulnerable ante esa revelación. La desconfianza era ahora su sombra inseparable. «¿Y qué propones, Layla?», inquirió con un dejo de cansancio, aunque sus ojos brillaban con la intensidad de un guerrero. Ella dio un paso adelante, desvelando sin querer el contorno del amuleto que descansaba contra su pecho. Aquella joya, simple en apariencia, era el vínculo irrompible con la verdad, con la historia que él aún parecía temer. «Debemos infiltrarnos en las sombras del palacio», susurró. «No es solo la traición lo que amenaza a Ámbar. Hay fuerzas ocultas que trabajan en silencio, enemigos que conocen nuestras fuerzas y debilidades mejor que nosotros mismos». La idea caló hondo en la mente del jeque. Aquella mujer que días atrás solo había sido una sirvienta, ahora se erguía como su única esperanza real de descifrar el juego oscuro que se tejía en sus dominios. Los pasos apresurados interrumpieron la tensión justificada. El guardia encargado de la seguridad entró jadeante, sus ojos reflejando la urgencia del momento. «Majestad, los accesos a las cámaras privadas han sido bloqueados misteriosamente.
No podemos desplazarnos libremente por el palacio. Said frunció el ceño. Una certeza helada recorrió su espalda. Estaban atrapados por dentro, consumidos por una traición que absorbía cada rincón del palacio. Esto es más que una simple conspiración, sentenció. Es una guerra silenciosa que debemos ganar antes de que destruyan todo. El desasosiego se impregnaba en el aire, mezclándose con el aroma intenso de incienso y la fragancia cítrica que inundaba los jardines cercanos. En medio de esa atmósfera opulenta y hostil, la verdad comenzaba a emerger como una tempestad, a punto de estallar. Said se giró hacia Layla con una intensidad que desnudaba su alma. Sus ojos, tan fieros como el desierto que cobijaba su imperio, buscaban en ella más que una aliada. Buscaban un reflejo de esperanza. «Confío en ti», declaró con voz firme, inusualmente abierta, aunque aún no comprenda todos los secretos que guardas. Ella sonrió con suavidad, un gesto que acariciaba la piel del jeque más debilitado y real que jamás pudo mostrar. «Y yo en ti», replicó. «El poder sin verdad es solo un castillo de arena, Said». Un silencio profundo los envolvió, roto solo por un susurro lejano que parecía advertir el inminente desastre. En un impulso, Said se acercó a la ventana y contempló el vasto desierto que flameaba bajo el cielo estrellado. La arena, impasible testigo de miles de siglos, parecía murmurar secretos que solo aquel amuleto podía traducir. «Mañana será un día decisivo», pronunció, las palabras cargadas de un peso irremediable. «El traidor se revelará, y con él el destino de Ámbar». Layla bajó la mirada un instante, la sombra del amuleto moviéndose suavemente con su respiración. Cada latido de su corazón estaba ligado a aquel instante, en el que pasado y presente colisionaban para forjar un futuro incierto. Entonces, un ruido seco resonó en el pasillo contiguo. Ambos se giraron al unísono. Una figura en la penumbra emergió lentamente, tan imponente como inesperada. El hombre que apareció llevaba en su expresión el peso de años de exilio y venganza. Su mirada, tan afilada como las dagas que ocultaba bajo la túnica, brillaba con promesas oscuras. «Jeque», dijo con voz grave, acercándose sin miedo, «ha llegado la hora de enfrentarnos solo a los enemigos externos, sino a los que están más cerca de lo que imaginas». Said sintió el frío de la traición rozando su nuca. La batalla que suponía ganada en sus días más poderosos aún no había comenzado realmente. Y mientras los ecos de ese encuentro resonaban en los muros dorados del palacio, el amuleto en el pecho de Layla emitió un fulgor extraño, como si supiera que la verdadera lucha apenas acababa de despertar. Los destinos se entrelazaban enredados entre la amenaza y la esperanza, el amor y la desconfianza, en un juego del que ninguno podría escapar. El silencio volvió a caer, pero esta vez era la calma que acompaña al ojo de la tormenta, el preludio oscuro de lo que estaba por venir. La penumbra cubría el salón principal del Palacio Ámbar, donde la fragancia de incienso se mezclaba con el aroma ácido de la preocupación. Said al-Faruq parecía una sombra de sí mismo, su postura altiva ahora empañada por la incertidumbre que escarbaba en su pecho. En sus manos, la carta doblada con símbolos antiguos parecía pesar como el mundo entero. Los reflejos de la luna danzaban sobre las superficies doradas y las vidrieras, creando un juego de luces y sombras que acentuaban la tensión palpable en el aire. Layla permanecía cerca, su figura sencilla destacando en medio del lujo opresivo, sus ojos oscuros, llenos de una mezcla inquietante de miedo
y determinación. «Este mensaje, ¿de verdad crees que quien lo envió está tan cerca?», preguntó ella, en un susurro que apenas rompía el silencio del lugar. Said apoyó la carta sobre la mesa de ónix negro, la mirada fija en la punta del pergamino, como buscando una respuesta invisible. «Sí, Layla. Es alguien que conozco. Alguien en quien confié. Y que ahora conspira para derribar todo lo que he construido». Por un instante su fuerte fachada pareció desmoronarse. Una sombra de arrepentimiento y una punzada de dolor cruzaron su expresión. «¿Cómo es posible?», murmuró Layla. «¿Es alguien de tu confianza?». El jeque asintió lentamente, la dureza reapareciendo en sus facciones. «Lo es. Por eso duele el doble. Pero no puedo permitirme caer. No ahora». El silencio se volvió un peso insoportable, mientras los ecos de pasos apresurados rompían la quietud. Un mensajero irrumpió en la estancia, con el rostro ensombrecido y la respiración agitada. «Majestad», anunció con gravedad, «se ha encontrado evidencia de sabotaje en las cámaras del palacio. Además, varios documentos han desaparecido». Zaid apretó el puño con fuerza, sintiendo el abismo abrirse bajo sus pies. «¿Quién puede tener tanto poder para actuar sin ser detectado?», preguntó. «Más para sí mismo que para los presentes». «Alguien que conoce cada rincón, cada clave», respondió Layla con voz firme. «El enemigo está dentro». Una mezcla de rabia y miedo se reflejaba en los ojos del jeque. Por primera vez en años, la confianza era un lujo que no podía permitirse. Y esa realidad lo dejaba vulnerable, demasiado humano. «Layla», dijo con voz cargada de una autoridad nueva, pero también con un dejo de súplica. «Necesito tu ayuda para descubrir quién traiciona al imperio». La sirvienta asintió, reconociendo que su destino ya no estaba separado del de Zaid. Ese amuleto que colgaba de su cuello, símbolo de secretos guardados, parecía vibrar con la promesa de una alianza inquebrantable. Más allá de las ventanas, el desierto parecía contemplarlos con indiferencia. Pero en el interior del palacio, un torbellino de intrigas y emociones se desataba. Said se acercó a Layla. La distancia que antes existía entre ellos se había reducido a un hilo frágil pero poderoso. Su mirada, intensa y contenida, buscó la de ella con una mezcla que la desarmaba. «¿Confías en mí?», preguntó con voz baja. Ella no dudó ni un instante. «Debo confiar, jeque, porque si no lo hago, ninguno de los dos sobrevivirá a esta tormenta». Sus manos se rozaron. Un contacto tímido, pero cargado de significados. En ese instante, en aquel palacio de oro y sombras, no eran el jeque y la sirvienta. Eran dos almas heridas que necesitaban la verdad para sanar. Sin embargo, la calma fue efímera. Una nota misteriosa apareció sobre la mesa con una caligrafía desconocida, acompañada de una tinta roja que parecía grabarse en la piel. Layla la tomó con cautela y leyó en voz baja. «El pasado no perdona ni olvida. Tu destino y el de Ámbar están entrelazados con sombras que ahora despiertan». El aire se volvió denso, como si las paredes captaran la advertencia. Zaid sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El secreto detrás del amuleto, las heridas enterradas de su linaje, las traiciones ocultas dentro del palacio, todas empezaban a convergir en un punto de quiebre. Mientras tanto, sonidos apagados emergieron desde los corredores, susurros que hablaban de pactos rotos y miradas que ocultaban veneno. La oscuridad del palacio parecía respirar, viva y vigilante. Zaid y Layla, juntos pero aún distantes, comprendieron que la batalla no era solo por
poder o riquezas. Era una lucha por el alma misma de su mundo, por la verdad que podría salvarlos o condenarlos. Un leve brillo emergió del amuleto, insuflando una esperanza inquebrantable en medio del caos. El jeque tomó la mano de Layla con decisión. No importa lo que venga, sentenció con voz calma pero resuelta. Esta vez no permitiré que nada ni nadie destruya Ámbar, ni siquiera la oscuridad que llevamos dentro. Justo cuando el silencio parecía envolverlos, una figura apareció al fondo del salón, emergiendo de las sombras. Sus ojos, fríos y calculadores, se clavaron en Said con una amenaza apenas contenida. Con una sonrisa amarga, pronunció palabras que retumbaron en el corazón de ambos. Pensaste que habías dejado atrás aquello que te persigue, jeque, pero la verdad que buscas está más cerca y más peligrosa de lo que imaginas. En aquel instante congelado, el palacio entero pareció contener el aliento. La traición estaba servida, y la lucha por la supervivencia apenas comenzaba. La penumbra se había apoderado del palacio Ámbar cuando Said al-Faruq cerró con lentitud la carta que hasta hacía unos segundos había desgarrado su alma. Sus dedos temblaban ligeramente, mientras el peso de viejas traiciones y heridas profundas se acentuaba con la certeza inminente. El enemigo estaba demasiado cerca, oculto bajo el manto de la falsedad y la lealtad fingida. Layla permanecía a su lado, tan silenciosa como la sombra que el viento arrastraba entre las columnas doradas del vestíbulo. Sus ojos, cargados de una mezcla inquietante de temor y resolución, buscaban comprender en aquella mirada la fortaleza que Said aún sostenía pese al dolor. En ese momento no eran ni jeque ni sirvienta, solo dos almas arrojadas en el torbellino implacable del destino. El palacio parecía contener el aliento, como si las paredes mismas se prepararan para ser cómplices o testigos mudos de lo que estaba por venir. La máscara que Said usaba ante el mundo, de poder absoluto y orgullo inflexible, se resquebrajaba lentamente, dejando asomar la vulnerabilidad de un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio. Con un suspiro cargado de siglos y responsabilidades, Said rompió el silencio. Layla, su voz era grave, pero ahora menos imponente y más humana. Este juego ha cambiado. El enemigo no solo acecha en las sombras, sino que ha envenenado los cimientos de mi casa. Ella asintió, sus dedos apretando con fuerza el amuleto oculto bajo su túnica. Sabía que la amenaza era más profunda de lo que aparentaba. Lo que nos separa puede ser también nuestra salvación, jeque. Un murmullo invisible rozaba los oídos, como el aire que se cuela entre las grietas de un palacio antiguo. La tensión entre ellos crecía, cargada de promesas y miedos no expresados, mientras la noche se abría en un manto estrellado que parecía observar en silencio. Un crujido en el pasillo interrumpió aquella quietud. Ambos giraron la cabeza precipitadamente. La puerta del salón principal se entreabrió con un suspiro ahogado de madera antigua, y una figura emergió envuelta en la oscuridad. El hombre tenía la mirada huesuda y la tez marcada por años de exilio y odio, un espectro del pasado que Said había querido olvidar. Sus pupilas ardían con una intensidad helada, un fuego que parecía prometer destrucción y venganza a partes iguales. Jeque, su voz era un filo de daga. Pensaste que tus secretos estaban sepultados, pero en este juego el pasado no permite treguas. Said apretó la mandíbula, clavando sus ojos en aquel rostro que ponía a prueba no solo su imperio, sino su propia alma. «Has llegado demasiado lejos», replicó con un filo de ira contenida. «Pero no hoy. Hoy defenderé lo que amas y lo que soy, aunque tenga que destruirme a mí mismo en el proceso». El hombre esbozó una sonrisa cruel,
como si disfrutara con cada palabra que arrancaba fuego en el corazón de su antiguo hermano de sangre. Pero antes de que pudiera responder, una luz tenue, pero pura, emanó del amuleto en el pecho de Layla, iluminando suavemente el rostro de los presentes. Todos sintieron la atmósfera cambiar. Esa luz no era solo una señal, era un faro de esperanza que desafiaba la oscuridad inminente. Era la promesa silenciosa de que, aunque el abismo se abriera ante ellos, algo más fuerte los uniría. Zaid dio un paso adelante, la sombra de la duda reemplazada por una determinación naciente. Este imperio no se rendirá, ni al pasado, ni a la traición, ni a la misma oscuridad que cree poder devorarnos. Sus palabras reverberaron en las paredes, despertando ecos olvidados y sembrando el temor en quienes se ocultaban con intenciones peligrosas. Entre miradas cargadas de historia y heridas abiertas, Layla se acercó, tomando la mano del jeque con firmeza, un roce lento y tibio que hablaba más que 1000 discursos. El silencio fue roto por un sonido inesperado, un susurro apenas perceptible, como un viento fugaz que traía consigo un mensaje oculto. Zaid y Layla giraron hacia la fuente del ruido. En el pasillo, más allá del resplandor del amuleto, una sombra se movía con sigilo. Un paso más rápido, un gesto revelador. Dentro de ese hombre que aún no emergía, estaba la clave para desentrañar la conspiración, o quizás la marca que sellaría su destino. La incertidumbre se volvió un filo cortante, un abismo invisible pero palpable entre la traición y la esperanza. Zaid apretó los puños, su mirada penetrante y feroz. ¿Quién está ahí? Su voz fue un rugido controlado que llenó el vacío. Muéstrate y prepárate para enfrentar la justicia del Emirato. Pero en respuesta, solo llegó un silencio pesado y una brisa que levantó ligeramente las cortinas bordadas, dejando expuesto el amuleto que pendía del cuello de Layla, brillando con una intensidad inusitada. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. Cada suspiro, cada mirada, cada latido se suspendió en el aire cargado de promesas y amenazas. Y mientras el palacio se envolvía en aquella quietud sobrecogedora, Zaid comprendió que su destino y el de Layla estaban irrevocablemente entrelazados, porque la verdadera batalla no estaba en los pasillos ni en las cámaras secretas, sino en la lucha por sus almas. Y esa lucha apenas había comenzado. La luna seguía su camino silencioso y serena, bañando con su luz plateada el palacio ámbar, ahora envuelto en una calma tensa que ocultaba el torbellino de emociones y verdades ocultas que se cernían dentro de sus muros. Zaid al-Faruq, el jeque billonario cuya voz y paso habían dictado el destino de un imperio, estaba ahora frente al umbral de una nueva era, donde el poder no bastaba para sostener lo que amaba. Con la carta ominosa doblada en su mano, sintió cómo el peso de viejas heridas comenzaba a disiparse, al encontrarse con la determinación de Layla, su silenciosa aliada y guardiana de secretos que desafiaban la riqueza y el linaje. Aquella mujer sencilla, tan lejos de las luces y lujos que iluminaban la vida de un jeque, brillaba con un fuego que ni el oro ni las armas podían igualar. Su amuleto centelleaba bajo la luz tenue, un símbolo tangible de esperanza en medio de la oscuridad. La noche había revelado traiciones, sabotajes y un enemigo oculto que se movía entre sombras familiares. Pero la verdadera batalla, comprendieron ambos, no se libraba solo con astucia y poder. Era un enfrentamiento hacia adentro, un duelo entre sus propios miedos, dudas y orgullo. Zaid respiró hondo, el aire seco del desierto colándose por la ventana abierta, mezclándose con aquella atmósfera cargada de promesas y temores.
Su voz, antes imponente y firme, ahora estaba teñida por una vulnerabilidad que lo humanizaba y acercaba a Layla. «No puedo seguir dominando solo con hierro y oro», murmuró. «El imperio que soñé debe construirse también con verdad, confianza y, lo más difícil, con perdón». Los ojos de Layla, profundos como la noche misma, le devolvieron una mirada de compañía y firmeza. «Y juntos encontraremos el modo de derribar esos muros, jeque. Porque ni el poder ni los secretos nos salvarán si no aprendemos a confiar en quienes nos aman». El primer rayo de sol comenzó a filtrar sus dedos dorados a través de los ventanales, dibujando en el mármol un sendero luminoso que parecía marcar un nuevo comienzo. Afuera, el desierto despertaba con un murmullo suave, como susurrando historias antiguas y celebrando el renacer de algo más fuerte que cualquier fortuna. Con paso renovado, Zaid y Layla reunieron a su círculo más cercano, dejando atrás las dudas para enfrentar el misterio de la traición interna. El rostro de quienes los rodeaban reflejaba una mezcla de alivio y respeto, conscientes de que el jeque billonario, esa figura hasta entonces imbatible, había elegido romper su armadura para proteger lo que ahora valoraba más: la verdad y el amor. Las pruebas fueron duras. Descubrieron al conspirador entre las sombras, un familiar cuyas envidias y ansias desmedidas casi habían consumido el bastión de ámbar. Pero la justicia del jeque no fue tiranía, fue justicia con propósito de reparación, un llamado a la lealtad y la confianza renovada. Nadie quedó fuera del proceso. El perdón comenzó a tejer su manto entre quienes habían dudado. En ese proceso, la relación entre Zaid y Layla floreció con la fuerza de un oasis en medio del desierto. Sus encuentros, antes marcados por desconfianzas y silencios respetuosos, se transformaron en diálogos profundos, miradas sinceras y detalles que hablaban sin palabras. Él comenzó a mostrar su lado humano, desarmado ante la fortaleza y ternura que aquella mujer desplegaba con naturalidad. Ella, a su vez, encontró en el jeque algo más allá de la opulencia, un hombre capaz de amar, de pedir perdón y de luchar por un futuro junto a ella. El palacio, escenario de intrigas, también fue testigo de esa transformación. Los jardines de naranjos parecían más vivos, el aroma a especias más dulce y la brisa más cálida, como celebrando la armonía restaurada. Zaid caminaba entre sus súbditos con una sonrisa que aún resultaba inesperada para algunos, una sonrisa que revelaba un corazón libre y dispuesto a construir no solo un imperio, sino un hogar. Una tarde, después de meses de reconstrucción, Layla y Zaid se encontraron en el salón principal, rodeados de la luz dorada del atardecer. Él tomó su mano con suavidad, el amuleto colgando sobre su pecho resonando con un brillo tranquilo, símbolo de una alianza que había ido más allá de lo esperado. «Nunca pensé que en el silencio de una sirvienta encontraría la certeza que tanto buscaba», confesó él con voz cálida. «Hoy más que un jeque, soy un hombre que sabe que su mayor tesoro está en quienes lo aman y confían en él». Ella sonrió, sus ojos reflejando una mezcla perfecta de alegría y paz. «Y yo que la riqueza verdadera no está en el oro, sino en las almas que se atreven a abrirse y sanar. Juntos construiremos un reino donde la verdad y el amor sean el cetro más fuerte». Los dos sellaron con un beso la promesa de ese futuro. El sonido suave de una melodía tradicional comenzó a llenar el palacio. La corte se reunió para celebrar no solo el triunfo sobre la traición, sino también la unión inquebrantable de Zaid
y Laila. En esa ceremonia, donde el lujo y la sencillez encontraron su equilibrio, el jeque billonario y la sirvienta se convirtieron en pareja, símbolo vivo de que el poder sin amor pierde su significado y que las diferencias pueden fundirse en la armonía. Los murmullos entre los asistentes dejaron paso a aplausos sinceros y lágrimas de emoción. El sol, ya alto, iluminaba con generosidad el palacio, mientras un viento ligero acariciaba el amuleto en el cuello de Laila, como confirmando un destino sellado por el coraje y la verdad. Así, en el corazón del desierto, nació una historia de amor que rompió cadenas, sanó heridas y prometió eternidad. Said y Laila caminaron juntos hacia el porvenir, sabiendo que, aunque el mundo cambiara, la fuerza de su unión sería siempre la luz que guíe el camino. El latido constante que sostiene al imperio ámbar. Y en ese resplandor cálido, lleno de esperanza, el jeque billonario encontró no solo redención, sino el hogar definitivo que siempre había buscado, reflejado en los ojos que ahora veían en él más que oro. Veían un hombre capaz de amar y ser amado, sin barreras, sin secretos que pesaran más que la verdad que los unía.